Ultraman es el villano final de Superman, pero ¿quién es este tipo y por qué aparece en la película? O sea, ¿existe en la película, existe en los cómics o de dónde salió? Ya que a ver, en la película este personaje nos lo presentan primero como el martillo de Boravia y eventualmente nos lo presentan como Ultraman. Todo esto para después revelarnos al final de la película que en verdad el que está debajo del traje es un clon de Superman creado por el mismísimo Lex Luthor en base a un cabello de Superman que encontraron en una batalla. Sin embargo, una de las cosas que dice Lex sobre este personaje es que como tal no tiene cerebro y que es muy tonto. Por eso es que a lo largo de la película vemos el como Lex desarrolló un sistema para poder controlar sus golpes, debido a que este tipo es tonto y Lex Luthor estuvo estudiando a Superman hace 2 años. O sea, es la fuerza de Superman mezclado con el cerebro de Lex Luthor. Por eso es que es un adversario tan poderoso para Superman, literalmente tiene los mismos poderes que él. Puede volar, super fuerza, los rayos láser y suponemos que también tiene el resto de poderes. Y según Lex Luthor en la película, también Ultraman es más fuerte que Superman. Y a ver, hasta cierto punto eso me lo puedo creer, ya que mientras Lex Luthor lo controlaba, Ultraman es prácticamente invencible y siempre derrotó a Superman, y el único momento en el que Superman lo puede derrotar es cuando Lex deja de controlarlo, o sea, cuando vuelve a ser un tonto. Así que sí, puede ser que sea más fuerte que Superman, yo elijo creer que simplemente es porque Superman se contiene mientras que Ultraman usa todo su poder, pero bueno, no es lo importante del video, lo importante es que este personaje no existe. Es un personaje creado específicamente para la película de Superman que como tal no tiene una contraparte directa en los cómics, o bueno, en verdad es una mezcla de unos 4 o 5 personajes, ya que a ver, como tal el nombre de Ultraman existe en los cómics pero no de esta manera. En las historietas, Ultraman es una versión malvada de Superman que pertenece a una dimensión alternativa conocida como la Tierra 3. En este mundo él es miembro del Sindicato del Crimen, que es básicamente un opuesto maligno de la Liga de la Justicia, con los mismos integrantes de la Liga pero en versión malvada, y en términos generales funciona como eso, una versión reversa de Superman. Tiene poderes muy similares a los del Hombre de Acero pero con algunas diferencias, como el hecho de que la kriptonita en lugar de debilitarlo, lo hace más fuerte y le desbloquea nuevas habilidades. Obviamente hay varias versiones del mismo personaje con diferentes orígenes, pero bueno, ese es como el más conocido, pero claramente toda esa historia que les acabo de contar que involucra el multiverso no tiene nada que ver con el Ultraman que vimos en la película, ya que parece que lo único que está tomando este personaje del Ultraman de los cómics es como tal el logo que tiene en el pecho y a su vez el nombre. Por eso es que yo digo que el Ultraman que estamos viendo en Superman es como tal una mezcla de varios villanos de DC, por lo que bueno, tomen nota que hay unos cuantos. Ya que a ver, primero que nada el look que luce el personaje no se parece en nada a algo que hayamos visto en las historietas con estos personajes. De hecho es más parecido a Black Noir del universo de The Boys que otra cosa, pero por intentar encontrarle un parecido, además de la U que tiene en el pecho de Ultraman, podríamos decir que la máscara y cierta parte del traje es bastante similar al primer traje que utilizó Doomsday cuando llegó a la Tierra en los cómics. Que a ver, ese traje a Doomsday le dura 5 minutos porque al toque se rompe y todo eso, pero bueno, tiene más o menos la misma forma que los lentes, que la máscara. Hay alguna inspiración, creo yo. O sea, también mirando el traje de Ultraman podemos encontrar que tiene unas cuantas líneas y detalles que se asemejan al traje que utiliza David Corenswet en la película, pero en una versión sin color. Así que bueno, visualmente tenés esas 3 cosas. Detalles que hacen referencia al traje de David, la máscara de Doomsday y el logo de Ultraman en el pecho. Una mezcla de cosas que no tienen nada que ver, pero bueno, terminan formando a este personaje. Y en cuanto a quién es el personaje, pues bueno, me parece que el referente más claro de todos es el propio Bizarro. Uno de los villanos más conocidos de Superman que si bien no ha tenido la oportunidad de brillar en el cine, sí que lo hemos visto a lo largo de los años adaptado de diferentes maneras y en general es un villano muy conocido. Pero bueno, Bizarro es un villano súper viejo por lo que tiene varios orígenes. A finales de los 50, en la Silver Age, el origen que tiene este personaje es que como tal, un científico humano lo crea accidentalmente usando un rayo duplicador experimental para crear una copia imperfecta de Superboy. En los años 60 el origen de Bizarro volvió a cambiar, convirtiéndolo en el líder de un planeta en forma de cubo que se llama H-Tray, que como tal es Earth al revés. Que a ver, entre nosotros, este es el planeta Bizarro, no jodan, literalmente tiene forma de cubo y básicamente funciona todo al revés. De hecho, esto del universo Bizarro fue adaptado recientemente en la serie de Superman and Lois, cuando presentaron a Bizarro como villano que literalmente venía de un universo inverso. Sin embargo, el origen que creo que más nos compete para este video es el de los Nuevos 52, donde en esta nueva versión moderna, Lex Luthor crea a Bizarro como un clon fallido de Superman utilizando ADN kryptoniano. Que a ver, claramente este último origen es el que más se parece a lo que estamos viendo en la película, ya que a fin de cuentas Ultraman es eso, un clon fallido de Superman, creado por Lex Luthor en base a un cabello de Superman que encontró en una de sus batallas, y que de hecho vemos que esa es la razón por la que puede acceder a la Fortaleza de la Soledad, ya que la Fortaleza detecta a Ultraman como ADN kryptoniano. Por lo que esa parte del origen está bien, pero bueno, el Bizarro de los cómics tiene otra manera de comportarse y en general otros poderes, porque una de las características principales que tiene Bizarro en la mayoría de adaptaciones es que como tal tiene los poderes y los valores completamente invertidos a Superman. Por ejemplo, en lugar de tener
tener la visión calorífica, Bizarro tiene una visión de hielo, y en lugar de tener el aliento gélido, tiene un aliento de fuego. También tiene fuerza, pero no tanto como Superman, también puede volar, pero bueno, no tanto como Superman, y como les digo, en varias ocasiones lo presentan como un poco más débil que el Hombre Acero, cosa que no tiene mucho que ver con el Ultraman que estamos viendo en Superman, que no parece ser muy débil físicamente, sino más bien tiene esta debilidad mental. Que a ver, esto de que sea un tonto es algo que también tiene Bizarro en los cómics. De hecho, dependiendo de la versión, Bizarro a veces ni siquiera es malo, simplemente está confundido o tiene buenas intenciones, pero como entiende todo al revés, hace cosas malas. Y lo poco que vimos de este Ultraman tampoco nada nos sugiere que el chabón sea malo, simplemente seguía las órdenes del Lex Luthor y se defendía de Superman. Y bueno, en cuanto a lo visual, Bizarro en general suele portar el traje de Superman con la S invertida, pero una de las cosas más importantes para mí es que el personaje suele estar mucho más demacrado físicamente, mientras que Ultraman lo único que tenía de diferente a David Corenswit era el pelo largo para diferenciarlo, y no mucho más, ya que si no fuera por el traje negro es prácticamente igual. De hecho, hasta hace no mucho algunas personas creían que el que estaba debajo del traje de Ultraman era el propio Henry Cavill, pero bueno, por suerte nada más alejado de la realidad. Eso sí que hubiera sido raro. De hecho, si nos vamos a las películas, en Superman 4 pasa algo bastante similar, con Lex Luthor creando un clon de Superman en base a un cabello que robó de un museo, pero en la película lo hacen de una manera mucho más falopa. En general esa película es mucho más falopa. Lex Luthor hace una mezcla media rara con el ADN de Superman y otras cosas, manda un misil al sol y pum, ahí tenés al hombre nuclear, que está considerado como uno de los peores villanos de la historia del cine, pero bueno, en teoría también podríamos contarlo como un pseudo clon de Superman, a pesar de que no se parezca a Superman. Ahora bien, ¿en qué queda este villano para el futuro del DCU? Pues bueno, para mí vamos a ir por el lado de Bizarro, ya que sí, teniendo en cuenta todo lo que les conté, en esta película solamente vimos a Ultraman. Sin embargo, al final de la película, este personaje termina yéndose por un agujero de gusano que lo manda a quién sabe dónde. Y ahí es cuando entra esta teoría mía de, che, ¿qué pasa si en verdad lo mandó al universo Bizarro? Quizás termina en este mundo cuadrado donde todo es al revés, o tal vez termina en algún tipo de bucle temporal que lo hace enloquecer, tal vez termina expuesto a algún otro tipo de kriptonita o algún otro tipo de sol que le hace mutar los poderes, o que incluso lo hace deformarse un poco más para tener los poderes invertidos y parecerse mucho más al Bizarro de los cómics. Yo estoy convencido de que si James Gunn no lo mató y simplemente hizo que se fuera por el agujero de gusano es porque planea traerlo de vuelta. Además de que todo esto que estoy diciendo, estoy seguro de que James Gunn lo pensó, o sea, no fue un accidente, por lo que si James Gunn decidió no ponerle los poderes invertidos a Ultraman y tampoco demacrarle la cara a David Corenswit para asemejarse a Bizarro, lo único que me queda pensar es que James Gunn dijo, bueno, vamos a usarlo de esta manera como un clon de Superman y nada más, y después en otra película quizás vuelve del agujero de gusano, del espacio exterior, de alguna manera, ya luqueado completamente como Bizarro, y bueno, tenés un villano para otra película. Además, en muchas adaptaciones Bizarro es un personaje súper trágico y es el típico personaje que James Gunn le gusta agarrar para hacernos llorar con él. No sé si en Superman 2, no sé si en 3 años, no sé si en 10 años o lo que sea, pero algún día va a volver, de eso estoy seguro. Pero bueno, ahí va el contrincante físico principal que tuvo la película de Superman. Si te gustó el video, te pido que por favor les like y te suscribas, que no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Si te pinta seguir viendo estos videos, te recomiendo que te veas este que te dejo por acá. Y dicho eso, ahora sí por mi parte eso es todo y yo me despido, mis queridos murciélagos.